Bueno, para presentar a nuestro invitado, que es Javier Martín, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, voy a mencionar la primera parte de una crónica publicada este fin de semana por el diario La Capital, que dice lo siguiente: en el Gran Rosario, entre noviembre del 2015 y el mismo mes de 2017, se perdieron 78.523 puestos de trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, relevados a través de la encuesta permanente de hogares. El sector más afectado fue la industria, donde según datos oficiales provinciales cerraron 263 empresas, de las cuales 253 eran consideradas micro y se perdieron 3.215 empleos. Esto, la crónica toma estos datos a partir de un relevamiento que hizo al mismo tiempo el diputado provincial Leandro Busato sobre el sector principalmente de la industria y el sector del empleo vinculado a la industria. Martín, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por haber venido. ¿Cómo están? Por favor. Lamentablemente, cada vez que uno habla con un industrial, con un empresario en la provincia de Santa Fe, desconozco otras latitudes ciertamente, pero aquí en la provincia de Santa Fe hablan de una recesión, una caída de las ventas, hablan de que están, como se dice habitualmente, aguantando el mostrador de manera, de forma muy dolorosa, cuidando el empleo, cuidando al trabajador y al mismo tiempo tratando de cobrarse los cheques que todavía están circulando. Y muchos coinciden también, recién lo hablábamos incluso fuera de cámara con usted, que lo peor de este coletazo no se sintió todavía. Así que me gustaría saber su opinión al respecto de todo esto. A ver, eso es un resumen de la situación por la que estamos pasando. Es correcto el análisis. La industria en particular está sufriendo muchísimo con este esquema económico en donde básicamente lo que se está privilegiando es la parte financiera. Si uno ve todas las medidas que se han ido tomando, lamentablemente le pegan mucho al componente de agregado de valor local, a lo que es la industrialización, al sector productivo. Tenemos una situación hoy que es muy compleja. Gran parte de la industria está pasando por una situación muy complicada, con altísimas tasas de interés, ausencia de financiamiento productivo. Eso pega por dos lados. Primero, cuando la empresa necesita financiar su capital de trabajo, financiar una inversión, hoy por hoy prácticamente no hay líneas de financiamiento. Y en segundo lugar, cuando necesita vender algunos bienes de uso durable, como puede ser maquinaria agrícola, por ejemplo, no hay financiamiento para los clientes, con lo cual muchas tienen las ventas prácticamente paradas. A eso le sumamos también aumentos de costos por la inflación, que pega doble, reduce el poder adquisitivo de la gente, eso hace caer la demanda interna y aumenta los costos de una forma descontrolada. Le agregamos también una devaluación sobre mayo-junio que encareció todos los insumos importados, toda la maquinaria importada. Y como si eso fuese poco, en un mercado contraído también tenemos la presencia de bienes importados en una proporción que nos asusta, porque estamos hablando que en algunos rubros se han producido incrementos del 50%, 70%, 130% en los volúmenes importados. Y bueno, el camino debería ser otro, deberíamos intentar crear más valor nuestro, aumentar la producción, movilizar el mercado interno, porque todo eso evidentemente le pega a la pyme, pega en la sustentabilidad. La mayor parte de las pymes industriales vienen trabajando con niveles de rentabilidad muy bajos porque se ha venido perdiendo ventas, incremento en los costos y finalmente terminó repercutiendo en el empleo. Tenemos en nuestra provincia solamente 3.250 puestos industriales. A nivel nacional, industriales son más de 70.000. Y bueno, el panorama luce complicado. Lo que escuchamos por los medios es que se va a acentuar el recorte en el gasto público, que son 300.000 millones de pesos, que van a terminar siendo menor demanda local.
lo vamos a terminar sufriendo en las provincias, eso, porque si se recorta la obra pública vamos a tener menos obras nosotros, nuestras empresas van a dejar de construir eso y nuestra gente va a dejar de tener ese empleo. Lamentablemente va a ser así. Y también en esta semana se anunciaron recortes a los reintegros a las exportaciones, con lo cual, de nuevo, creo que estamos yendo por un camino que no es el correcto. Deberíamos fomentar la creación de valor local y salir a exportar al mundo, pero en estas condiciones es muy difícil. Supongamos que se acerca a usted un ciudadano de cualquier latitud del mundo que desconoce la realidad de Argentina. Un poco ya lo respondió usted, pero me gustaría que le encontremos, que finalicemos el diagnóstico. Le pregunta por qué la industria, que tuvo una participación tan importante en el PBI algunos años atrás, por qué la industria que tenía una capacidad ociosa entre el 20 y el 30% hace una década atrás, por qué la industria y los industriales que podían pagar salarios vinculados a paritarias libres y sin techo algunos años atrás, por qué el mismo sector que tenía esa realidad algunos años atrás, hoy, digamos, está prácticamente en una situación, no quiero ser agorero ni mucho menos pesimista, pero una situación muy complicada, para decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué pasó en 10 años en este país? ¿Cómo en 10 años este país, para una persona, insisto, para un ciudadano que desconoce nuestra realidad, cómo explicar que en 10 años el mismo sector está tan mal? A ver, yo diría que el declive fuerte de la industria comenzó del año 2014 o 2015 en adelante. Hasta el 2011 la industria creció mucho por factores externos y por factores internos. Se protegía el mercado interno, había muchas líneas de financiamiento para el que quería encarar nuevos proyectos. Para el que pasaba por dificultades había mecanismos de ayuda para que uno no despida, pueda pasar el mal momento y continúe. Bueno, muchas de esas cosas fueron desapareciendo. Argentina fue perdiendo también capacidad exportadora, las exportaciones argentinas fueron en declive y recurrentemente cada 8 o 10 años caemos en situaciones donde no tenemos los dólares que necesitamos para continuar el crecimiento. Por cada punto del PBI que Argentina crece, puede aumentar $1, supongamos las exportaciones, y necesita $3 aumentar las importaciones para financiar insumos y maquinaria importada. Llega un momento que si la exportación no aumenta, ese ciclo se tiene que cortar. Nosotros alcanzamos ese techo y después, hubo una serie también de factores externos e internos que nos fueron llevando a una degradación importante de la capacidad de agregar valor nuestra, de producir internamente, a lo que se han sumado, creo que un modelo en donde se apostó fuertemente a que la reactivación económica iba a venir de la mano de la inversión extranjera, que se iban a generar en el segundo semestre del 2016 los brotes verdes que iban a traer recuperación para todo el mundo. Pero eso no fue así. En el medio la economía no creció, tuvimos unos ajustes de tarifas descomunales que cambiaron la ecuación de costo de todas las industrias, tanto energía eléctrica como gas natural. En el medio desapareció el crédito financiero para el sector productivo a tasas razonables. Claro, sí. En el medio se abrieron las exportaciones, con lo cual el contexto cambió abruptamente, y el mercado interno no se reactivó. 80% de las pymes en Argentina dependen del mercado interno, y la gran inflación también comenzó a erosionar de a poco el poder adquisitivo del salario. Los aumentos de tarifas también pegaban muy fuerte. Entonces la gente, si te aumenta la luz, si te aumenta el gas, si te aumenta el agua, aumentan los impuestos, y el salario no crece en la misma proporción, a la larga tenés que dejar de consumir algo. Y también una presión impositiva que es descomunal. En Argentina casi 40% del costo son impuestos. Y ese es un combo que es muy difícil de sobrellevar, ¿no? O sea que esto es muy importante, además de la tarifa, además del contexto internacional, además del ingreso sin control de importaciones,
hay una carga impositiva que se queda con el 40% del costo del producto final. Y en ese 40, ¿cómo está constituido ese 40? Ahí hay un componente que está constituido por impuestos nacionales, provinciales, municipales. Impuestos nacionales de IVA solamente hay un 21%. Claro, claro. Después hay impuestos provinciales como es ingresos brutos, que uno dice, bueno, puede ser entre el 1, el 2, el 3 o el 4%, pero es en cascada, porque en cada etapa de industrialización se paga y no se puede acreditar, con lo cual al final puede dar entre un 8 y un 12%. Y ahí ya estamos en el 33, 34. Y después hay impuestos provinciales también, impuestos municipales, tasas, contribuciones, están los impuestos al trabajo. Entonces, en total es entre el 35 y el 40-42% del componente del costo de un producto son impuestos. Usted mencionaba recién que se está trabajando con mínimos porcentajes de rentabilidad. Se han disminuido las horas extras, se ha disminuido la producción en algunas industrias y empresas de Santa Fe. Se está trabajando, como usted mencionaba, con un porcentaje mínimo de rentabilidad. Lamentablemente se ha despedido gente. Y cada vez que se despide a un empleado en una industria de Santa Fe, en una empresa, prácticamente se despide un familiar. Porque no son empresas de 5.000 empleados. En la pequeña y mediana industria nuestra, en general, el despido es la última de las alternativas porque uno termina conociendo a la persona, a su familia, y además de todos los años que cuesta capacitar, entrenar, tenerlo preparado, realmente el despido no es una opción agradable. Nosotros los industriales somos los que más cuidamos el empleo, porque realmente desde el punto de vista social sabemos lo que representa el trabajo como un factor, y sobre todo el trabajo industrial, ¿no? Que es un trabajo en blanco, bien remunerado, que capacita a la gente y que le genera un círculo de desarrollo virtuoso en donde la persona va progresando de a poco, eso se traslada a su familia y ese crecimiento industrial en su momento también fue fuente de desarrollo a nivel social. Así que lamentablemente el despido es una de las últimas medidas que uno puede tomar. Es totalmente doloroso, pero también es cierto que en algunos casos las empresas hoy pymes están trabajando a pérdida. Y eso es preocupante porque en el mediano plazo, en algún momento, no es sustentable. Nosotros tenemos que generar una reactivación de nuestra economía porque si no, van a seguir cerrando pymes, ya están cerrando pymes y yo creo que si esto no se cambian las medidas, vamos a ir hacia un lento y progresivo exterminio de un montón de industrias pymes industriales. Me quedan dos preguntas cortitas, sé que tiene un compromiso, así que no le quiero quitar mucho tiempo. La primera, ¿tiene conocimiento de si son muchas las empresas que se han incorporado en el procedimiento preventivo de crisis para solicitar eventualmente lo que se llama un repro, que es un subsidio nacional para pagar los salarios, básicamente? Claro. Bueno, el repro estuvo trabajando muy bien y es una de las cosas que comenzó a trabarse en el último año y de hecho hoy no está funcionando con la fluidez que necesitamos. Así que es uno de los temas que nos preocupa porque en el momento en que más lo necesita la pyme, comienzan a surgir trabas y hoy por hoy lamentablemente no es un mecanismo que esté ahí listo para cuando una pyme necesita ayuda. No está funcionando bien hoy. Es un dato que yo desconocía. Y la segunda, ¿la provincia tuvo o tiene políticas, podríamos decir, anticíclicas o políticas para morigerar? Me parece que esto segundo que digo es la mejor definición. Para morigerar un impacto que es absolutamente macro. La provincia ha colaborado, sí. No puede, lo excede el tema. El 90% del componente de este problema es macro y la provincia no puede hacer mucho para eso. Nosotros sí entendemos que hay espacio también para que a nivel provincial se puedan tomar medidas que colaboren con esta situación. Hay 2 o 3 ámbitos en donde se pueden hacer cosas. Primero, la litigiosidad laboral en nuestra provincia es absurda. Hace más de 16 meses que estamos pidiéndole
al señor gobernador que la provincia adhiera a las modificaciones de la ley de riesgo del trabajo para bajar la litigiosidad. En la provincia hemos bajado la siniestralidad y la litigiosidad aumentó. Le estamos pidiendo también hace bastante tiempo que tengan una política un poco más productiva a partir de la empresa provincial de la energía, con tasas menores en lo que es los intereses que cobran por pagos fuera de término. Hay que entender que la situación está muy difícil, sobre todo para las pymes, con algún tipo de política industrial para la energía que consumen las pymes. Las grandes hoy compran todas en el mercado mayorista y a las chicas se les aplica el mismo ajuste que se aplica a cualquiera y es muy complicado. Y bueno, lamentablemente es difícil, nosotros seguimos batallando, pero con la EPE hemos tenido varias reuniones y bueno, está siempre el argumento de que el aumento viene desde la nación y que lo tienen que pasar, pero nosotros entendemos que hay espacio en la empresa provincial de energía como para hacer algún tipo de ayuda. Ejemplo, la renegociación de las demandas, que en lugar de hacerlas una vez al año se puedan hacer trimestralmente o semestralmente, porque hoy las pymes no saben cuánto van a estar produciendo de acá a 6 meses. Entonces, mantenerle una demanda que si uno no la consume la tiene que pagar es irrazonable en la situación en que estamos hoy. Así que esos son temas que entendemos que la provincia podría colaborar, no va a resolver la parte nacional, pero sí serían gestos y apoyos que serían muy bien vistos y realmente necesarios, sobre todo por las pequeñas y las medianas. Gracias, Javier Martín, por la visita. Muchas gracias.